¡Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo! Les desea su programa El Sol de la Mañana. ¡Bomba! Sol 106.5. Son las 9:34. José La Luz. Bueno, gracias, Julio. Miren, el PLD está cumpliendo 43 años de edad. Y el PLD ha tenido dos ciclos históricos. El primer ciclo histórico, el de su construcción, que fue dirigido por Juan Bosch, desde 1974 hasta 1994. Duró 20 años. Entonces, ese ciclo histórico terminó y dio paso al ciclo del éxito electoral, que yo lo defino como el ciclo del éxito electoral, dirigido por Leonel y Danilo, que han ganado 5 elecciones. Leonel y Danilo y la segunda generación, o la generación después de Bosch, porque muchos empezaron con él, pero llevaron al PLD al poder 22 años después de fundado, 23. Entonces esa segunda generación del éxito electoral se ha apartado mucho de las esencias del PLD, de sus estatutos, de sus métodos de trabajo y de sus niveles de organización. Primero en el 2000 con el Congreso Juan Bosch introdujeron una serie de cambios cuantitativos que afectaron la calidad del partido. Y luego entonces el ejercicio del poder, la cultura balaguerista y conservadora se ha apoderado del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando yo le digo a Julio que el PLD no tiene ninguna línea partidaria, nada, es por lo que estamos viendo con el Código Penal. Pero el Código Penal, ya Danilo, el Código Penal. Balaguerismo, José. Bueno, es que eso es balaguerismo. ¿Tú sabes cuál le faltó del balaguerismo? El mejor. Adoptaron lo peor del balaguerismo. Lo que pasa es que a Balaguer tú tienes que verlo en un contexto. Balaguer era un liderazgo de Guerra Fría. Entonces ya la Guerra Fría se terminó. Por eso cuando Balaguer quiso quedarse en el 94, 4 años después de haber caído el muro, los norteamericanos le dijeron, te vas. Y él a eso le llamó el dardo de los partos. El mismo Balaguer. Sí. Y tuvo que irse, porque ya él no era útil para los gringos en el 94, porque ya no había Guerra Fría. Y él era un líder de la Guerra Fría. Es lo mismo que Otto Pérez Molina en Guatemala. A Otto Pérez Molina lo forman los gringos y los gringos lo tienen preso. El mismo caso de Noriega en Panamá. Los gringos forman a Noriega como un gorila en contra de la izquierda en la Guerra Fría. Y después, ¿qué hacen? No lo meten preso 20 años. Cuando se le viró, se asoció con Pablo Escobar. Eso es así. Entonces, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD se acomodó a un estilo balaguerista de hacer política fuera de contexto, fuera de época histórica. Y se volvió conservador como la iglesia, que Jesús vino y dio un ejemplo de revolución, de igualdad, de cambio, de transformación, de reforma. Jesús fue tan grande, Jesucristo, que revolucionó el Antiguo Testamento. Y generó un testamento nuevo. Eso es una revolución que solamente después la logró Lutero 500 años después. Pero te digo, tú admites... ¿Cuánto fue? Sí, 1500 años después. En la observación del balaguerismo que tú estás planteando, tú reconoces el hecho de que el doctor Balaguer se resistió a planteamientos de los norteamericanos que luego lo desalojaron del poder y dieron paso a unos gobiernos lo que pasa es que yo salta y ellos le dicen lo que pasa es que yo, búscate la LP 480, el plan de alimentación de los norteamericanos aquí. Lo que pasa es que yo no puedo ver los procesos por detalle. Yo tengo que verlo de manera integral. Joaquín Balaguer jugó un rol en la Guerra Fría como lo jugó Trujillo después de la Segunda Guerra Mundial para los gringos hasta el 61. Son fichas. ¿Por qué Juan Bosch no pudo gobernar? Porque los gringos le temían a otra Cuba en República Dominicana. Y financiaron su destitución, su golpe de Estado. O sea, son procesos históricos. Ahora mismo, lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana es que están atrapados en el éxito electoral. Oigan, qué contradicción. Qué vaina. Un partido tan exitoso, pero mira cómo sus principales dirigentes, ahí te escribí a Melanio que lo sumes a esa... ¿A Melanio Pared? No, que lo sumes a esa lista de críticas.
de lo que tú decías. Yo no he escuchado a Melania Pared. Entonces, él tiene lo ha planteado. Tiene un movimiento ahí, se llama Más Democracia. Pero van a destruir ese partido. Bueno, el problema está en que eso es lo que está dando señales. Bueno, para ti que era el PRM. Eso es lo que está dando señales de que el modelo está haciendo crisis. ¿Por qué está haciendo crisis? Se está agotando. Tiene el modelo del segundo ciclo histórico del PLD, el éxito electoral, tiene 22 años ya. Del 94 al 2016. Entonces ahora tiene que venir una tercera generación en el PLD que combine ese éxito electoral de Leonel y Danilo con las esencias de Juan Bosch y le dé al PLD un liderazgo del siglo XXI. Miren ahorita, yo saludo la intervención de Magín Díaz, que fue muy instructiva, y este tipo tiene determinación y esa parte me gusta. Pero ustedes creen que yo me siento cómodo después que uno se degañota, no sé si es así que sí, se degañota o se degañita. Sí, es un término popular, así es. Me degalillo, como dice Jova. Después que uno se degalilla hablando de gobierno electrónico, compadre, que venga el mismo gobierno mío a hablar de impresoras fiscales. De impresoras fiscales, señores. Y cuando yo escuché eso, yo dije, Dios mío, pero yo con una agenda del siglo XXI, y yo con una agenda al principio del siglo XX. A mi hija se le dañó el celular. Y yo le digo a mi hija, le veo la pantalla, le digo, dame el celular que yo te lo voy a mandar a arreglar. Y ella me dice, papi, tú tienes que esperar que vengan las vacaciones de diciembre para arreglarme el celular. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque yo hago mis tareas por aquí. Yo hago todas mis tareas por el teléfono. Entonces, yo no recuerdo la última vez que usé una impresora. Ni que en mi casa se usó una impresora. Cuando se quiere imprimir una fotografía o algún trabajo, uno va a un sitio específico de impresiones de panorámica. Pero imprimir, ¿para qué? Entonces tú estás de acuerdo que nos ahorramos unos millones en la impresión de los libros. Pero por Dios, búscate el proceso de gobierno electrónico de Portugal para que tú veas. Se han ahorrado más de 20 millones de dólares en el primer mes de implementación de gobierno electrónico en Portugal. Entonces, yo escuchar hablar al liderazgo fiscal de mi país, de mi gobierno y de mi partido, de impresoras fiscales, y uno hablando de gobierno electrónico, cuando eso tiene más de 20 años ya, que hay banca electrónica hace más de 20 años. Entonces, hay un problema serio en el Partido de Liberación Dominicana porque el PLD tiene que revisar todas sus estructuras políticas y gubernamentales, porque ya el modelo se está agotando y es lógico que así pase. Y por eso vienen las críticas. Lo importante es ver cómo nosotros podemos innovar desde el poder, no esperar caer en crisis para hacer los cambios políticos, que es lo que hacen las instituciones de éxito, que invierten en innovación e investigación para evitar las crisis. Ojalá que así sea. Por otro lado, yo quiero decir brevemente, este caso de el embajador ruso Andrés Karlov, que fue asesinado en el día de ayer, y el camión que, imitando lo que pasó en Niza, en Francia, entonces embistió un mercadillo de Navidad en Berlín. Oye. Le voy a decir algo sobre ese caso. El pasado viernes, un jovencito de 14 años fue arrestado tratando de poner un explosivo en ese mismo mercado. Epa. Por eso ahí no hay más muertos. Por eso ahí no hay más muertos, porque ellos tenían un operativo de seguridad desplegado, porque el viernes ellos agarraron a un niño de 14 años tratando de poner un explosivo que no pudo hacer explosión porque falló el mecanismo de detonación. Un niño alemán, pero de origen árabe. Ahora, tú no puedes evitar que un chofer, como lo que están haciendo estos tipos en los camiones, es lo mismo que hicieron los árabes con la Torre Gemela. Sí. Es lo mismo lo de Mohamed Atta. Asesinó al chofer del camión. Por tierra, no por aire. Lo mismo, en la misma lógica de los aviones cargados de combustible estrellándose en edificios, es lo que están haciendo con los camiones. Un chofer se monta en un camión, un motor que tiene una capacidad de, qué sé yo, 200 kilómetros por hora, tú lo aceleras con esa carga y lo embiste frente a un grupo de personas. Y un camión cargado de acero, cargado de acero, claro, donde fue asesinado el conductor que era polaco.
el conductor polaco. Y en el caso pero ahí no hubo más muertos por lo del viernes, porque el viernes se desactivó un atentado terrorista y ellos estaban con las alarmas disparadas. En el caso de Andrés Karlov, el policía que lo mató, Mevlut Mer Artintas, 22 años, turco, había sido suspendido por el intento de golpe de Estado de Erdogan hace unos meses. Lo habían suspendido porque él es un fundamentalista, aunque es turco. Cuando él le disparó 8 veces a Andrés Karlov, el disparo que lo derrumbó fue por la espalda. Él pidió el día libre en la policía antidisturbios en Ankara, a la que pertenece, y se hizo pasar por seguridad de Karlov, que no tenía seguridad. O sea, había tanta confianza, a pesar de que en Turquía se están escenificando manifestaciones en contra del apoyo ruso al régimen de Al-Assad en Siria. Entonces, él era parte de esos manifestantes de manera encubierta. Se hizo pasar por seguridad de Karlov y le metió 8 tiros. Y entonces luego la policía turca lo mató para quitarse eso de encima. Aunque Turquía tiene su propia participación en la guerra siria. El ejército libre sirio. No, y el avión que le tumbaron a Rusia, ¿quién fue que lo tumbó? Pero ya después de lo del avión, el avión lo subsanó. La crisis del avión la subsanó el golpe de Estado. Putin respaldó a Erdogan, mientras Occidente propició, según el propio Erdogan, el golpe de Estado. Pero Turquía no apoya ni a Al-Assad ni al Estado Islámico. Turquía apoya a un grupo que se llama Ejército Libre Sirio. Así es. Ahora, cuando a este muchacho lo iban a matar, él gritó: somos descendientes de los que apoyaron al profeta Mahoma en su yihad. Dios es grande. Esas fueron sus expresiones del policía de 22 Dicen años, un muchacho de 22 él años. es seguidor de Gulen, el clérigo que acusa a Erdogan de ser el mentor de la intentona golpe. A él lo suspendieron, a él lo revisaron, lo sometieron a un proceso de investigación, le llamaron la purga después del intento de golpe de Estado, pero después de 4 meses lo habilitaron Más otra de vez. 20.000 policías Lo habilitaron otra vez. Para que la gente tenga una idea, en Turquía hay 1.950.000 sirios exiliados que han llegado producto de la guerra. 1.950.000. Pero para que ustedes tengan una idea quizá gráfica de lo que está pasando en Siria, 10 países distintos han bombardeado Alepo, a la ciudad que está ahora mismo en disputa, que es como decir la línea noroeste de nosotros. Alepo está de la capital siria como la línea noroeste del Distrito Nacional. 300 kilómetros. No, en la región, el noroeste de la ubicación del noroeste, porque a partir de ahí hacia el norte oeste es que está Europa. Y por ahí entonces Irán tiene planes, con el apoyo de los países occidentales, de pasar un gasoducto hacia Europa. Y por el otro lado entonces Rusia tiene una base cerca de ahí, en una comunidad que se llama Tartus, creo que se llama Tartus, una base militar, la única base militar que tiene Rusia en la zona. Y eso ha metido a todo el mundo occidental en ese conflicto. Para que tengan otra idea clara, este es el único foco abierto de importancia que queda de la primavera árabe, que es un proceso en desarrollo. La primavera árabe empezó en el 2011, pero han muerto 250.000 sirios. 250.000 colombianos murieron en más de 50 años de la FARC, de guerrilla de la FARC. En 5 años en Siria han muerto 250.000 personas por la guerra que mantiene 100 grupos rebeldes contra el régimen de Al-Assad en Siria, que es una minoría que gobierna Siria desde hace un tiempo porque su papá lo gobernaba antes. Por último, yo quiero decir lo siguiente, miren. Cuando ustedes ven a Danilo Medina, que objeta ese código
tienen que recordar que ya Danilo lo hizo en el 2014. Por eso yo le decía a Julio que en el PLD no hay una dirección política coherente. Porque eso debió discutirse políticamente antes de volver a lo mismo, porque estamos en un círculo vicioso. Estamos en un círculo vicioso. Ese código ahora vuelve para el Congreso, no para el Senado. Debe ir a la Cámara Y habría que ver entonces ahí qué suerte corre, porque si hubiese habido una línea política, eso se discute y llega consensuado al Ejecutivo y le hacemos ese regalo de fin de año y de año nuevo a la sociedad, de darle un código penal que supere un código de finales del siglo XIX. Porque de finales del siglo XIX el código que nosotros tenemos aquí. De finales del siglo XIX. Entonces se intentó modificar en el 2014 y Danilo lo objetó por las mismas razones que lo objeta ahora. Ya Julio leí esta mañana los eximientes, las circunstancias atenuantes, que es como debería decirse, para permitir el aborto. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque son los mismos legisladores que están ahí. El mismo partido fue que ganó. Salieron unos cuantos, pero la visión sigue siendo prácticamente la misma. Entonces, yo realmente no entiendo por qué esa desintonía en el partido gobernante. Obviamente, una vez yo escuché a Leonel, y me da miedo recordarlo, decir que en su gobierno nadie podía pelearse, ni con la iglesia, ni con la prensa. Y por eso es que yo digo que mi partido le tiene miedo a la iglesia. A esa iglesia que ayudó a tumbar a Bosch en el 63. Esa iglesia que ayudó a tumbar, a derrocar a Juan Bosch. Y el PLD electoral le tiene miedo al poder fáctico. Al poder fáctico de esa iglesia. Y por eso es que ustedes ven esas contradicciones entre las diversas instancias públicas que controla mi partido. Cambio fuera.